Señor y Padre, que estás en el alto cielo, te damos, Señor, inmensas gracias, porque tú aún sigues cuidándonos, sigues derramando sobre nosotros bendición. Y en este tu día santo especial nos da la oportunidad de poder estar aquí, un grupo de tus hijos aquí reunidos, que sabemos que en directo allá en el internet hay muchos más hermanos que están ahí esperando para oír tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque tú nos amas, porque tú nos has dejado esta tu palabra en la cual encontramos la salvación. Te ruego, Señor, ahora que tu Espíritu esté conmigo en primer lugar, para que sepamos presentarla adecuadamente, para que todo ello pueda ser de beneficio en primer lugar para mí y también para todo aquel que la oiga. Señor, que sabiendo que el tiempo es corto, nos preparemos, puesto que tú vas a venir muy pronto, pero antes van a venir dificultades que como pueblo vamos a sufrir. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes para que hoy en nosotros crezca esa fe, que nos ayude en esas vicisitudes a salir airosos, como tantos otros lo hicieron en décadas pasadas. Señor, que tu paz quede con nosotros, que tu Espíritu nos acompañe y abre y prepara nuestras mentes para escuchar este mensaje. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, buenos días, queridos hermanos. Vamos a ver, empezamos como de costumbre, ¿eh? Bienvenidos un sábado más a la casa del Señor, sobre todo hermanos pues que no son tan habituales tenerlos aquí entre nosotros. Sam, compañía. También queremos dar un abrazo, una cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que están allá en el internet, siguiéndonos semana a semana. Bien, la semana pasada tuvo Fanny su tema, ¿verdad?, acerca de los matrimonios en este momento, en el fin del tiempo. Y bien, hoy pues me ha tocado a mí, ¿eh? Y a veces uno dice, bueno, ¿y cómo es que te toca a ti hoy, no? ¿Sabéis? Apocalipsis tiene 22 capítulos. Hace que lo empecé, pues no sé, meses, pero estamos en el 12. Hoy vamos a tocar el 12. Podríamos hacerlo cada semana, ¿no? Pero va viniendo cuando toca, ¿no? Bueno, pues hoy toca porque toca. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Bueno, esta semana supongo que habréis visto las conferencias que Víctor ha presentado, ¿verdad?, sobre los valdenses. Esos reportajes documentales que él presentó, ¿eh?, sobre los reformadores, sobre los valdenses, cómo sufrieron allá en el Piemonte, etcétera, etcétera. Y cómo esos pasajes, eso que se menciona en esas conferencias, utilizan pasajes de los que hoy vamos a citar. Apocalipsis 12. Es decir, que una cosa va ligada con la otra. Por eso digo, el Señor hace las cosas a su manera. Este tema no lo preparé ni ayer ni hoy, hace 15 días que lo tengo preparado. Y eso fue esta semana, ¿verdad? Por lo tanto, no es que fuera un propósito, ya expreso, sino que, bueno, el Señor lo ha querido hacer así, ¿eh? Bien, pues si os parece, vamos a estudiar ese 12º capítulo del Apocalipsis. Un capítulo muy interesante, donde se encuentra, ya lo anunciamos en su momento, la mujer y un dragón escarlata, ¿eh? Pero antes de leer este capítulo, como tenemos por costumbre hacer, quisiera, y el otro día hablando con Ángel, lo puntualizamos. Cuando en el último tema que presenté de Apocalipsis 11, que hablábamos acerca de las 7 trompetas, sobre todo las 3 últimas, hablamos de la 7ª, pero cosa que hicimos con las otras no lo hice con esta. No dijimos cuándo comenzaba a sonar esa trompeta. ¿Te acuerdas, Ángel, que conversamos acerca de eso? Pues bien, me olvidé de decir cuándo comenzaba a tocar esa trompeta. Y sabéis, esa trompeta comenzó a tocar en 1844. Ahí comenzó el toque de esa trompeta. Por lo tanto, quiere decir que estamos ¿dónde? En el toque de esa 7ª trompeta, ¿verdad? ¿Por qué decimos que fue en 1844? Mirad, si leemos el versículo 19 del capítulo 11, dice, entonces
fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo, y quedó a la vista el arca de su pacto en su santuario. Hasta aquí. Fue abierto el santuario de Dios en el cielo. ¿Cuándo fue abierto el santuario de Dios en el cielo? ¿No fue en 1844? Cuando el Señor Cristo pasaba del lugar santo al santísimo. ¿Cuándo comenzaba ese juicio investigador? Otra cosa que nos ayudará a decidir realmente que esto fue así. ¿Habéis oído hablar de Hiram Edson? Posiblemente. Hiram Edson fue uno de los pioneros que pasó el chasco. Pero sabéis, al día siguiente del chasco, ellos estuvieron toda la noche en oración. Y al día siguiente él, andando por un maizal, ¿sabéis qué le ocurrió? Tuvo una visión en el cual vio el cielo abierto y vio el santuario de Dios. El cielo abierto, el santuario de Dios, y a Cristo ministrando en él. Por eso decimos, esta es una de las cosas que ayuda a decir, pues que ese toque de trompeta de la séptima comenzó en 1844 y terminará cuando Cristo regrese. De aquí a 12 años y poquito más. Vamos, si os parece, a dar lectura al capítulo 12, para introducirnos y situarnos en la escena que hoy vamos a tratar. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba encinta, y clamaba con dolores porque estaba por dar a luz. Entonces apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró ante la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo en cuanto naciera. Y ella dio a luz un hijo varón, que había de regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios, para que allí la sustentasen durante 1260 días. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. Pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron su propia vida ni aun ante la muerte. Por eso, alegraos cielos y los que habitáis en ellos, ay de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, al saber que le queda poco tiempo. Cuando el dragón vio que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. Pero a la mujer le fueron dadas 2 águilas de una gran águila, para que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Entonces la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer. La tierra abrió su boca y sorbió el río que el dragón había arrojado de su boca. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Este es el contenido que se encuentra en el capítulo 12. Y aquí ya vemos, pues, escenas paradójicas. Se presenta una mujer, se presentan unas visiones que Juan tiene en el cielo,
y se presenta una serie de batallas. Iremos viendo todo eso, qué significa, cuándo sucedieron estas cosas. Vayamos por el principio. Versículo 1 nos dice, una gran señal apareció en el cielo. Este cielo que Juan vio es el cielo que nosotros vemos. El cielo estrellado, el cielo donde está el sol, donde está la luna. Es ahí donde se presentó esta visión. Y él ve esto. Ve una mujer vestida del sol, con la luna a sus pies y con una corona de 12 estrellas. ¿Qué quería decirnos con esa visión? ¿Qué quería decirle el Señor a Juan con esa visión de esta mujer inmaculada, pura, joven, hermosa? ¿Qué quería decir? Pues quería decir que esta mujer representaba a alguien, que era la iglesia de Dios, la iglesia pura, que el Señor había venido a instituir aquí. Recordemos, Él cuando vino, ¿qué hizo? Llamó a 12 apóstoles, ¿verdad? Y a partir de ellos se inició la historia de la iglesia en este mundo. Ellos predicaron, lo hemos hablado, ¿verdad? En la escuela sabática, esperaban el Espíritu Santo, salieron anhelosos de conseguir almas para Cristo y la iglesia fue creciendo, 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 a pasos agigantados. Esta es esa mujer representada ahí. Pero vamos a ver algún pasaje que nos lo indicará mejor. Isaías 54, versículos 5 y 6, dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer dejada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a mujer moza que es repudiada, dijo el Dios tuyo. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes formaban esa iglesia? ¿La formaban los doctores de la ley? ¿La formaban los fariseos? Gente humilde. Ya antaño, cuando el Señor escoge aquel pueblo que sale de Egipto, ¿quiénes eran? Gente con carrera, gente con grandes estudios, dotes, gente humilde. Y el Señor los toma, ¿verdad? Pues con la iglesia hizo lo mismo. Tomó gente humilde del pueblo. Y con ellos hizo la labor. Se desposó con ellos. Hay otro pasaje, 2 Corintios 11, 2. Dice, pues os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un solo marido, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Esa iglesia que antes, esa mujer que antes veíamos, es señal de esta iglesia pura que Cristo levantaba en este mundo. Una iglesia que tenía que tomar todas esas verdades que Cristo estaba trayendo, verdades que no eran nuevas, verdades que ya venían de antaño, pero que Cristo retomó. ¿Por qué? Porque los dirigentes judíos las habían deteriorado, las habían cambiado por doctrinas humanas. Y él tuvo que poner los énfasis en lo que era digno, en lo que era puro, en lo que era palabra de Dios. Por eso tuvo que tomar y formar esa iglesia. Pero ¿sabéis? En Apocalipsis no solo se nos habla de una mujer, se nos habla de dos mujeres. Se habla de esta, pero luego se habla de otra mujer, esa que vemos en la foto. Si leemos Apocalipsis 17 del 3 al 5, no sé por qué se han movido un poco los números. Dice, me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, esta que hemos visto aquí, y llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas, y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente había un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta es la segunda mujer,
A esta no se la presenta como esa mujer virtuosa, pura, inmaculada, vestida de rojo, escandalosa, enjollada, ¿verdad? Con oro, perlas, etcétera, ¿verdad? Y que a la vez dice pues que tiene un nombre pues como inmundo, ¿verdad? Madre de rameras. Estas son las dos mujeres que se presentan aquí en el Apocalipsis. Ahora bien, la mujer hemos visto que estaba vestida del sol. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué simboliza? Vamos a ver, Malaquías 4:2, la misma Biblia nos ayuda a entender estas visiones. Malaquías 4:2 dice, mas a vosotros, a los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, con mayúscula, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Quién es el sol de justicia en la Biblia? Cristo, ¿verdad? ¿Qué fue creado en el cuarto día de la creación? ¿Os acordáis? El sol, la luna, las estrellas, el sol, símbolo de Cristo, ¿verdad? Porque ¿qué ocurrió en el año 4000 después? Aparece Cristo, el sol de justicia. Lo que nos dice aquí, ¿verdad? Cristo es ese sol de justicia, Él y su palabra, a través de los evangelios adelante, epístolas de Pablo, etcétera, y hasta el Apocalipsis. Se habla también de que tenía la luna debajo de sus pies. ¿Qué representa la luna? Pues la luna representa, en general, el Antiguo Testamento. Todos esos libros que escribió Moisés, la era mosaica, los ritos, las ceremonias, las festividades, los salmos, los libros proféticos, todo ello. ¿Cristo no habló de ello? Escrito está, ¿verdad? Y siempre se refería ¿a qué? Al Antiguo Testamento, que si los salmos, que si las profecías, siempre se refería a ello. Es decir, la iglesia estaba, esta mujer, que es la iglesia, estaba sostenida en la palabra de Dios desde los orígenes, desde el Génesis. En los hitos, como antes mencionábamos. Hitos que no pueden cambiarse, están establecidos y no se pueden cambiar. Y dice también el pasaje que en su cabeza llevaba una corona de 12 estrellas. ¿A cuántos discípulos escogió Cristo? 12. Por lo tanto, la corona de 12 estrellas es un símil de los 12 apóstoles que Cristo escogió para comenzar la andadura de la iglesia en este mundo. Vemos entonces que aquí, a partir de este primer versículo, comienza la era cristiana. Versículo 2 nos dice, estaba encinta y clamaba con dolores porque estaba por dar a luz. Estaba encinta. Iba a nacer alguien. ¿Pero quién iba a nacer? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Isaías 7:14. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre ¿cómo? Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Este era el hijo que estaba a punto de nacer. En definitiva, Cristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Pero, versículo 3 nos habla que apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Aquí podemos ver más o menos una figura de cómo podría ser ese dragón que Juan veía en visión. Un dragón rojo, escarlata, con 7 cabezas, con 10 cuernos. ¿A quién simboliza? Simboliza aquella serpiente antigua, denominada Diablo y Satanás. Aquella serpiente que engañó a Eva, ¿verdad? Que los hizo caer en pecado.
Por eso el símbolo de la serpiente, el símbolo del dragón. Hay pueblos que utilizan ese símbolo, sobre todo pueblos asiáticos, ¿verdad? Lo tienen como símbolo, el dragón. Ese dragón escarlata simboliza a Satanás, actuando por medio de un poder terrenal. El poder que gobernaba el mundo cuando Jesús nació. ¿Os acordáis? Israel estaba sometido por un poder, del cual ellos, no había los celotes y compañía que hacían rebeliones, pero no podían hacer nada, que el poder los sometía, Roma. Y el diablo utiliza a Roma para ir contra el pueblo de Dios. Se le describe con ese color escarlata. ¿Por qué escarlata? Es color de sangre, ¿verdad? Rojo. ¿Por qué? Porque Roma, ¿qué hizo? A través de los tiempos, después de Cristo, ¿verdad? Cuando se levantaron aquellas persecuciones, ¿qué hizo? No tomaba creyentes y los lanzaba a aquellas arenas en los circos para que fuesen devorados, vivos por los leones. Derramaba sangre. Por eso ese color escarlata. El propósito del diablo siempre ha sido destruir al pueblo de Dios, perseguir al Altísimo, tomar su lugar incluso, tomar su lugar. Se dice que tenía 7 cabezas este dragón. Apocalipsis 17, 9 y 10 nos dice: y aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son también 7 reyes. ¿Sabéis dónde está ubicada Roma? Está rodeada por 7 montes. Bueno, Jerusalén también, pero es distinto. Es todo distinto los símbolos, Pero Roma está ubicada entre medio de 7 montes. Pero a la vez dice que esos montes representan también 7 reyes. 7 reyes. Siempre se ha dicho que Roma ha venido a través de otros poderes que habían sido antecesores a ella. Por ejemplo, estaba Egipto, estaba Asiria, estaba Babilonia, estaba Medo-Persia, estaba Grecia y luego vino Roma. Pero Roma es el 6. Se nos habla de 7. ¿Qué sucedió con Roma? De Roma surgió un poder religioso, ¿verdad? La Roma papal, el 7º poder, el 7º reinado. Se habla también que esta bestia tiene 10 cuernos. ¿Os acordáis que no hace mucho tratamos acerca de la división europea? Aquellas hordas que venían del norte que hicieron sucumbir al Imperio Romano. Visigodos, ostrógodos, suevos, vándalos, lombardos, érulos, francos, burgundios, anglosajones y alamanes. Ellos formaron Europa, 10 naciones. La estatua, ¿os acordáis de la estatua de Daniel? Los pies, los dedos, ¿verdad? Dice que tenía también 7 diademas. Las diademas son coronas también. 7 reinos que quedaron después de que él derribara a 3 que se le oponían, 3 que no aceptaban sus directrices. Los érulos, los vándalos y los ostrógodos. Él aniquiló a esos y quedaron 7 coronas. Entonces él pudo comenzar su labor de persecución y de muerte contra el pueblo de Dios. Y eso ocurría en el año, ¿os acordáis? Lo hemos tratado. 538. Versículo 4. Dice, su cola arrastraba la 3ª parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Su cola arrastraba la 3ª parte. Hemos visto que la corona de la mujer, esas 12 estrellas, eran los apóstoles, ¿verdad?
Pero aquí se habla de estrellas del cielo. En la Biblia, cuando habla de estrellas del cielo, ¿a quién se refiere? A ángeles, a los ángeles. Fijaros, Daniel 8:14 nos da evidencias. Perdón, 8:10. Y engrandecióse hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las holló. Aquí está hablando de ese poder. Se engrandece hasta el cielo, y parte de ese poder del cielo lo echa por tierra. Y hay otra cita, Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 312. Dice, Satanás, al rebelarse, arrastró consigo a una tercera parte de los ángeles. Estos se apartaron del Padre y del Hijo y se unieron con el instigador de la rebelión. ¿Veis aquí el significado de esas estrellas del cielo que arrastró con su cola? Engañó, no sabemos durante cuánto tiempo. Él estuvo allí instigando a los ángeles para rebelarse contra Dios. Yo tengo mayor razón que Dios. Dios está equivocado. Mi gobierno sería más justo. Venid conmigo. Y engañó a la tercera parte. No eran 3, ni 4, ni 12. Eran millones de ángeles. Millones de ángeles. Los engañó y los arrastró con él. Es tremendo. Y termina el versículo 4. Dice, y el dragón se paró ante la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo en cuanto naciera. Aquí tenemos una diapositiva que ilustra cómo la mujer encinta, a punto de dar a la luz, el dragón está allí, dispuesto a devorar a ese niño en cuanto nazca. Ese poder que en aquellos tiempos quería perseguir a la Iglesia de Dios, y lo hizo así, fue Roma, como dijimos al principio. Y Roma, sabéis, en los siglos segundo hasta el quinto, su estandarte siempre había sido el águila, pero tenían otro estandarte. ¿Sabéis cuál era? Un dragón rojo. Por eso no es de extrañar que se ponga esa ilustración, ¿verdad? Como Roma, como ese dragón rojo. ¿Sabéis? Yo no lo sabía hasta que estudié más a fondo esto y lo descubrí. Pero utilizó a ese poder romano en la persona de ¿quién? De un rey llamado Herodes. ¿Qué hizo Herodes? Cuando aquellos magos venían del oriente y le dijeron que venimos a ver al rey de los judíos porque su estrella hemos visto. ¿Ah, sí? Oye, decidme dónde es que yo también quiero ir a adorarle, ¿verdad? Y era su intención, ¿verdad? Ir a adorar al rey recién nacido, ¿verdad que sí? Lo vimos después, ¿no? Cómo ordena que mueran, que maten a todos los niños de menos de 2 años de vida, para quitar de en medio a ese rey que le puede usurpar su trono. Cómo el diablo utiliza a las personas, a veces hasta los imperios, a las naciones, para ir contra el pueblo de Dios. Es tremendo cómo suceden estas cosas. Ese hijo varón, en el Salmo nos menciona de quién se trataba. Salmo 2, del 7 al 9. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por heredad las gentes, y por posesión tuya los términos de la tierra. Quebrantarlos has con vara de hierro, como vaso de alfarero. Pero fijaros, me gustaría detenerme aquí. Publicaré este decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Aquí está hablando de Cristo, ¿verdad? ¿Y qué dice? Yo te engendré hoy. ¿Cuándo es engendrado Cristo? Es engendrado en María, ¿verdad? Para que venga a nacer como nacemos todos los seres humanos, ¿verdad?
Y sabéis, hay un error que corre por las iglesias, que Cristo fue engendrado en la eternidad, que procede de Dios. Pero realmente hacen ver pues que no es Dios, sino que fue engendrado en la eternidad. Cuando la Biblia habla de que yo te engendré hoy, está mencionando el hecho de que Cristo va a nacer de una virgen, como nacemos todos, de una mujer, va a nacer como hombre. Esa es la forma de engendrar a Cristo, no desde la eternidad. Cristo ha estado con el Padre siempre, desde siempre. No salió del Padre. Son uno. Por eso la Escritura dice, hagamos al hombre, etcétera, ¿no? Pero mucho antes de eso, ya estaba ahí con el Padre. No fue engendrado. Lo fue como hombre cuando iba a nacer en el año 4 antes de Cristo, pero no en los tiempos pasados. Se dice que ella dio a luz al varón que había de regir a todas las naciones, versículo 5, con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. El hijo, desde luego, fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Por qué? Porque cuando Cristo cumplió con el plan de redención, levantándose de esa tumba, no se quedó con nosotros. ¿Qué hizo? Subió a los cielos. ¿Y se sentó dónde? A la diestra de Dios. ¿Os acordáis de Esteban? ¿Qué hicieron los dirigentes de Israel con Esteban? Lo apedrearon, ¿verdad? ¿Y os acordáis cuando lo estaban apedreando? Él dice que alzó los ojos y ¿qué vio? Veo el trono de Dios y al Hijo de Dios en pie a la derecha del Padre. Esto es lo que significaba, ¿verdad? Cristo fue levantado, exaltado, hasta un día en el cual tiene que volver. Ha vuelto muchas veces, porque volvió para hablar con Juan y entregarle estas visiones del Apocalipsis. Y ha vuelto en otras ocasiones. Incluso, tal vez yo diría que una de las más recientes sería hablar con Ron Wyatt, ¿verdad? Cómo apareció allí y bendijo la obra que Ron estaba haciendo. Y le dijo, voy a la Canaán celestial. ¿Os acordáis de ese hecho? Cristo aparece muchas veces. En toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, aparece muchas veces. Pero, sin duda alguna, aparecerá en una ocasión singular, ¿verdad? Cuando ponga fin a toda esta condición que tenemos. Dice, la mujer huyó al desierto, el versículo 6, a un lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten durante 1260 días. De esto hemos hablado, ¿verdad? De este periodo. La mujer huyó al desierto. ¿Qué es el desierto? El desierto es un lugar desolado, ¿verdad? Un lugar solitario, que no hay gente. Pues ahí es donde la mujer tiene que huir, para esconderse de la ira de aquel dragón que la está persiguiendo para aniquilarla. Tiene que esconderse. Volveremos un poco más tarde a esto. Versículo 7. Se nos dice, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron también contra Miguel y los suyos. Aquí se nos retrocede a los anales de la historia, antes de la creación del hombre, cuando en el cielo se formó una rebelión. Y la rebelión, ya que no hay manera de que se sosiegue, de que se calme, hay una batalla. Miguel, que quiere decir ¿quién como Dios?, que es Cristo, tiene que luchar contra el dragón y sus ángeles. ¿Y qué ocurre con ellos? ¿Qué dice el versículo 8? Pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Fueron expulsados del cielo por su rebelión, a tal punto
que fijaros, en Apocalipsis 3:21, Jesús se ha saltado una diapositiva aquí. Parece que se ha saltado alguna diapositiva aquí. La de antes era aquesta, Apocalipsis 3:21. No, es que yo buscaba Lucas 10:18. Lucas 10:18 y creo que se habrá traspapelat, que decimos, se ha pasado de un lugar a otro, seguramente. Lucas 10:18 nos habla, el mismo Jesús dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Como un rayo. ¿Cuándo? Cuando fue expulsado del cielo. Vino aquí. Pero sabéis, Satanás estando aquí, aún podía ir a visitar otros mundos. Y aún podía ir y entrar otra vez al cielo. Y bueno, no sé si saldrá esta diapositiva. Job 1 se ha saltado. ¿Sí? ¿La hemos visto? Sí, es que no sé por qué se ha regirado absolutamente todo. Ajá, sí, lo que pasa es que se ha pasado. Bien, en Job aquí se habla de que los hijos de Dios fueron a ver al Señor. Y entre ellos, ¿quién venía? Satanás. ¿Y de dónde vienes? Dice, de andar la tierra, rodearla, andar por ella. Es decir, que aquí vemos cómo después de la expulsión, Satanás aún podía tener acceso al cielo, podía entrar. Y luego veremos algo curioso, porque llegó un punto en que se le acabó ese acceso al cielo. Pero sabéis, antes hablábamos de esa batalla en el cielo. Esa no fue la única batalla que hubo. Hubo una en el cielo. Pero cuando Cristo vino aquí, hemos visto que hubo otra batalla. ¿Para qué? Para quitarle la vida en cuanto naciera. El diablo tenía ahí otra batalla preparada, ¿verdad? Luego puso otra batalla con los dirigentes que acosaban a Cristo, ¿verdad? No creyendo en Él ni aceptándole como el Mesías. Luego hizo otra batalla con Él, tomándole y clavándole en la cruz. Pero una vez está en la cruz, ¿qué le dice? ¿Qué hace que digan? Si eres hijo de Dios, desciende para que creamos en ti. Si Cristo hubiese descendido, no habría muerto por nosotros. Entonces, Él, al igual que nosotros, seríamos pasto del diablo, porque el diablo sería el príncipe de este mundo. Pero Cristo no cedió, no bajó. Esperó hasta morir en la cruz. Y todos quedaron extrañados, porque murió antes de lo que tocaba. Una vez en la tumba, ¿qué hace el diablo para que Cristo no salga de ella? Hace rodar una piedra, ¿verdad? Hace poner guardas allá que custodien, pero con todo y con eso no puede. Y cuando Cristo resucita, dice la Escritura que se levantaron santos de los sepulcros, porque hubo aquel terremoto, ¿verdad? ¿Sabéis? El deseo de todas las gentes dice que Cristo tuvo que luchar con el diablo por cada uno de esos santos. Hubo otra vez otra batalla. Tuvo que luchar por cada uno de ellos, porque el diablo los quería para él. Igual como sucedió con Moisés. ¿No dicen Judas que luchaban por el cuerpo de Moisés? Oh, es que pecó, es mío. Pero se había arrepentido, Dios lo había perdonado, ¿verdad? Pues con esos santos lo mismo. Habían muerto justificados en la fe y por lo tanto tenían derecho a la salvación. Pero Cristo tuvo que luchar nuevamente con ellos, con el diablo. Pero ¿sabéis? En ese momento en el cual Cristo muere en la cruz, el diablo queda confinado para siempre a este mundo.
ya no puede ir a otros lugares. Queda confinado aquí. Diríamos, ¿cómo podemos saber esto? Mirad, hay aquí una nota, que creo que en alguna ocasión la hemos citado. Primeros Escritos, página 39, si es esta, yo creo que sí. Dice, todos los ángeles comisionados para visitar la tierra llevan una tarjeta de oro, que al salir o entrar en la ciudad presentan a los ángeles de la puerta, los ángeles guardianes. Llevan una tarjeta de oro, los ángeles del cielo. Los ángeles que están aquí entre nosotros, que se rebelaron, son ángeles también, igual que los otros. Tú cogerías a uno con otro del cielo y son idénticos. Son ángeles creados iguales. Pero en cambio, unos tienen que llevar un salvoconducto para poder salir y entrar del cielo, mientras que los otros no lo tienen y no pueden acceder. Por eso están confinados aquí a nuestro mundo. Es paradójico, ¿verdad? Pero es así, el Señor tiene que a veces preparar estas cosas de esta forma, tan simple. Por eso dice, oí una gran voz del versículo 10, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha llegado salvación, y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Había gozo. ¿Por qué? Porque el diablo ya había sido expulsado definitivamente del cielo en el momento en que Cristo muere en la cruz. Ya no puede acceder a tentar más a nadie. Versículo 11, dice, ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron su propia vida ni aun ante la muerte. ¿De quién está hablando aquí? Aquí está hablando de los fieles del pueblo de Dios a través de todos los tiempos. Todos esos que mencionábamos que murieron como mártires, ¿verdad? Pero últimamente en las conferencias estamos hablando de un grupo especial. Un grupo que estaba allá en el Piemonte. Un grupo que hemos visto cómo eran perseguidos. Eran algunos quemados, otros despellejados. Otros eran lanzados desde aquellos apriscos enormes para que se estrellaran contra las piedras y murieran. Pero ninguno de ellos renegaba de su fe. Morían, sabiendo que tenían el galardón ganado. ¿Veis la relación con lo que se comentaba en esta semana en las conferencias? Dice, alegraos cielos y los que habitáis en ellos, versículo 12. Y dice más, ay de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor al saber que le queda poco tiempo. ¿Cuánto había pasado cuando Cristo viene aquí? Hace su labor de redención y se va. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la creación? 4.000 años, ¿verdad? Era tiempo, eran años. Pero aquí que dice que le queda poco tiempo. Él ve que ha perdido la batalla y que por delante hay tan solo 2.000 años, pero para él es poco tiempo. Estamos hablando de un personaje que es eterno, ¿verdad? Era eterno. Y saber que tenía los años, los días, las horas contadas, se airó y salió con gran ira porque le quedaba poco tiempo. ¿Qué no le queda hoy? ¿Hoy le quedan 2.000 años? Le quedan 12 o 13, no le queda más, ¿verdad? Y terminará. Pero él ha estado aprovechando esos 2.000 años para perseguir al pueblo de Dios, a todos, sin excepción, a todos. Incluso hasta de forma individual. Cuando en una casa alguien quería abrazar el Evangelio, toda la familia estaba en contra. Problemas. Hasta lo denunciaban a las autoridades. Y hasta muchos creyentes eran apresados por culpa de padres, hermanos, etc. Todo esto instigados por el diablo. Es tremendo. Él sabe que los 6.000 años están a punto de concluir.
y sabe. Hay alguien que colgó un vídeo, ¿verdad? El diablo sabe la fecha que Cristo viene, y la sabe, porque él ha estudiado mejor la Escritura que lo que hacemos muchos de nosotros. Y él sabe que los 6.000 años están por concluir, y que Cristo vendrá en 2031, y tiene que espabilar para cazar a cuantos más pueda, para que no sean salvos. Tiene que espabilar por eso, ¿eh? Porque sabe que cuando concluya ese periodo, ya no podrá tentar a nadie. ¿Por qué? ¿Qué sucederá con los infieles que han quedado en el mundo? ¿Estarán aquí viviendo, bailando? Quedarán muertos. Él estará solo con sus ángeles. Tal vez se pelearán entre ellos por haber llegado hasta ese rincón, hasta ese lugar, y no haber abrazado el perdón que Cristo les estaba ofreciendo, ¿verdad? Pero estarán así 1.000 años. Y cuando los 1.000 años se cumplan, ¿qué hará? ¿Arrepentirse? ¿Otra vez instigará a aquellos que Cristo habrá resucitado, aquellos malvados, para tomar la ciudad? Hasta que sea destruido, ¿eh? Versículo 13 dice, cuando el dragón vio que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. Y lo hizo pues de tantas maneras. Primero utilizó a Roma, como hemos visto, y luego utilizó al hombre de pecado, al papado, al anticristo, ¿eh? Toda esa labor tremenda que ese poder ha estado haciendo, ¿eh? Y como decía Ellen White, Roma no cambia, porque ahora la treta ha cambiado. Antes perseguía con violencia, ¿verdad? Derramaba sangre. Hoy no. Hoy fijaros que de una forma diplomática ese poder papal va viajando de un lugar a otro, ¿verdad? Buscando, ¿qué? Simpatía, consonancia, unidad, ¿verdad? Y derrama sangre. Sí, bueno, normalmente cuando va por allí algo pasa, ¿eh? Algo pasa. Pero por la general va buscando sintonía entre los pueblos. ¿Por qué? Porque quiere unir a todos los pueblos para ser él el dirigente moral, ¿verdad? Y luego conseguir ese milenio de paz altamente esperado por él. 1000 años de paz. Pero no obrando según la voluntad de Dios, que incluso está promoviendo que un día falso de adoración. Un día que ya se inició ya en el siglo IV, ¿verdad? Y que está promoviendo. ¿Cuántas naciones ya no están hablando de guardar el domingo? Se habló en Alemania, en Chile, en Argentina, en tantos lugares. Aquí en España se habló de el domingo hay que cerrar comercios y tal. Se está hablando, ¿eh? Pero sabemos que llegará un día en que esa ley se impondrá, cuando él logre esa hegemonía. Dice el versículo 14, a la mujer le fueron dadas dos alas de una gran águila, para que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada, otra vez, los periodos, por un tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Os acordáis cuando el Señor sacó a Israel? La Escritura dice que fueron sacados como por alas de águila, ¿verdad? Fueron protegidos, guiados por el desierto, ¿eh? Pues el Señor hizo lo mismo con su iglesia, con su pueblo. Los protegió, ¿eh? Aquí están los periodos que ya pusimos en su momento, ahora un par de temas que tuvimos atrás, creo que es el capítulo 10, ¿verdad? Diferentes periodos de tiempos, ¿eh? Hay 3 clases, tiempo, tiempos y medio tiempo, que aquí pues vemos uno, pero en Daniel hay 2 más, con el mismo periodo, ¿eh? Luego hay otros periodos que hablan de 42 meses, que están en Apocalipsis, y luego hay otros periodos de 1260 días, uno de ellos lo hemos leído ahora en el versículo 6, ¿verdad? Pero todo simboliza el mismo periodo, 1260 años de persecución, del 538 a 1798,
¿eh? Tiempo problemático, ¿eh? Pero fijaros, de esto lo hablamos y conviene ahora que volvemos a tratar el tema, volverlo a hablar. Mateo 24, 22, Cristo dijo: si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Claro. Entonces, ¿eso quiere decir? Que Cristo vendrá antes. Claro, vosotros estáis predicando 2031, pero Cristo vendrá antes porque los días serán acortados. ¿Es a esto lo que se está refiriendo el pasaje? ¿Que Cristo vendrá antes del 2031 porque los días serán acortados? Fijaros esta nota que ya pusimos también en su momento cuando lo tratamos. Conflicto de los siglos, página 309 al 310. Un escrito de Ellen White. La persecución contra la Iglesia, habla de la persecución, ¿verdad? No continuó durante todos los 1260 años. Dios, usando de misericordia con su pueblo, acortó el tiempo de tan horribles pruebas. Al predecir la gran tribulación que había de venir sobre la Iglesia, el Salvador había dicho: si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Es el texto que hemos leído antes, ¿eh? Debido a la influencia de los acontecimientos relacionados con la Reforma, las persecuciones cesaron antes del año 1798. Y fue así. ¿Qué ocurrió en Europa? Se levantaron reformadores, Calviño, Martín Lutero, con esas tesis, ¿verdad? En Wittenberg, Juan Hus, y tantos otros que se levantaron, a tal punto que el mismo Papa temía por perder su corona, por perder su poderío. Temía por ello, porque se levantó una reforma tal que él temía perder ese poder, esa hegemonía que tenía, ¿eh? Pero fijaros, lo que terminó antes de tiempo fue el periodo de persecución, la persecución en sí, pero no la profecía. La profecía terminaba en 1798. ¿Y cómo terminó? ¿Os acordáis? Por orden de Napoleón, su general Berthier tomó al Papa de entonces, Pío VI, y lo encerró y allí murió. Y eso era la herida mortal que iba a recibir en una de sus cabezas. Es decir, la profecía llegó hasta 1798, no fue acortada. Lo que fue acortado fue el periodo de persecución por piedad que el Señor tuvo de sus hijos. Y eso es exactamente lo mismo que sucederá al final, lo que vamos a vivir de aquí a poco tiempo. Llegaremos a ello. Dice que la mujer, o la serpiente echó de su boca en el versículo 15, tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. El agua en la Biblia, ¿qué simboliza? Las aguas, muchedumbres, gentes, pueblos, naciones. ¿No fueron perseguidos los cristianos por muchedumbres, pueblos, naciones, gobernadas por el papado? ¿No fue así? El versículo 16 dice: pero la tierra ayudó a la mujer. La tierra abrió su boca y sorbió el río que el dragón había arrojado de su boca. La tierra ayudó a la mujer. ¿Qué tierra? Como antes decíamos, desde el trabajo que hicieron los reformadores, eso mitigó el trabajo de destrucción que el Papa estaba haciendo. Es decir, la tierra ayudó. En Alemania, según qué lugares, la tierra ayudó a la Iglesia, ¿eh? Los príncipes gobernantes no estuvieron de acuerdo con la actitud del Papa y se levantaron contra él. Esto aquí en Europa. Hablamos de Francia, ¿verdad? Como al final, viendo todo ese desastre que ocasionó el olvidar a Dios, tuvieron otra vez que volver a la Biblia. Y todo eso al Papa pues le tocó, le hizo daño, ¿eh? Pero ¿sabéis? Hubo un lugar específico en el cual la tierra ayudó a la mujer. Había un continente que era virgen.
era despoblado. Y muchos creyentes que aquí recibían la persecución, que hicieron, cruzaron el gran charco y llegaron hasta el Nuevo Mundo, América. Y allí pudieron gozar en libertad de creer su fe, vivir su fe. Había libertad, incluso en la Constitución que allí se elaboró, se daba libertad de credo. Pero una libertad que no va a durar siempre. Porque allí ellos estaban en contra de la doctrina papal. Pero si muchos políticos de hace unos años levantasen la cabeza y viesen que hoy en Estados Unidos hay tanto concilio ecuménico papal, tantas instituciones, como cuando un presidente es llamado tiene que dar cuentas a obispos, a cardenales, tiene que dar cuenta a ellos. Presidente americano, ¿eh? Es tremendo. ¿Cómo se está trabajando por debajo, verdad? Para el domingo, para el ecumenismo, ¿verdad? De ahí sabemos que tiene que salir la ley dominical. Ley dominical que se esparcirá por todo el mundo. Y sabéis, de eso hablaremos profundamente en el próximo tema que tendremos, el capítulo 13, cuando hablemos acerca de las dos bestias, una que sale del mar y otra que sube de la tierra. ¿Qué son? ¿Qué propósito llevan? ¿Qué representan? ¿Qué harán? Pero sabéis, de momento estamos aquí y las batallas continúan. Dice, entonces el versículo 17, el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Este versículo es futuro, ha pasado, pero está en el futuro también. Que antes hablábamos, la Iglesia Adventista ha sido el pueblo remanente de Dios, pero la Iglesia Adventista ha llegado a un punto en que se ha estancado. No acepta las verdades presentes que hoy tiene designadas el pueblo de Dios para ellos. No acepta. Y entre ellas, pues ¿qué verdades hay? Los 6.000 años, la fecha, 2031, y tantas otras cosas. ¿Qué no aceptan? No, porque esto no está en la Biblia. Esto es satánico. No disciernen, no quieren ver. Pero habrá unos pocos, un resto, como siempre, que realmente guardarán los mandamientos de Dios, que realmente publicarán y vivirán estas verdades, y serán perseguidos incluso por sus propios hermanos. ¿No habló Víctor de ello en conferencias, verdad? El hermano llevará la muerte al hermano. Esto volverá a suceder. Por eso decimos que este pasaje está en el futuro. Estas cosas volverán a ocurrir. Es triste, pero será así. Y sabéis, cuando esto ocurra, quiere decir que el tiempo está ya casi concluido. Alegrémonos, a pesar de padecer, alegrémonos, porque después, ¿qué pasa? Cristo vendrá. Cristo vendrá. Pero hay que vivir y predicar las cosas que corresponden, sin quitar nada de lo antiguo. Todo eso permanece en pie, no hay que cambiar nada, pero sí que se puede añadir porque el Señor está añadiendo, como ha hecho a través de toda la historia, ha ido añadiendo verdades. Antes hablábamos de los pioneros, que eran antitrinitarios algunos de ellos, pero bueno, también bebían café y comían carne de cerdo y guardaban el domingo. ¿Qué pasó? El Señor fue introduciendo verdades, entonces fueron cambiando, las fueron aceptando. Pues el Señor hoy está introduciendo también verdades, que su pueblo, ese pueblo de la Odisea, no quiere aceptar, porque es un pueblo tibio. Soy rico, no necesito nada, lo tengo todo. Y no, la Biblia es un libro vivo, es un libro que aún puede ofrecer mucho y ofrecerá mucho más de lo que sabemos.
No podemos cerrarnos. No, ya lo tenemos todo. Hay más verdades y esas hay que abrazarlas. Y si no las abrazas, ¿qué pasará contigo? Que acabarás uniéndote con esos movimientos ecuménicos que irán contra el pueblo de Dios. Esto es lo que nos está marcando la Biblia. Esto es lo que nos está indicando el Señor. Por eso hoy es el momento, aún estamos a tiempo. ¿Por qué? Porque aún quedan unos años y aún tenemos tiempo de gracia. Aún podemos hacer cambios. Aún podemos cambiar posturas, mentalidades y buscar al Señor y seguirle. Por lo tanto, esto es un llamado para todos nuestros hermanos en la fe, adventistas. Los que no lo son, lo tienen más fácil, porque viendo según qué mensajes, enseguida pueden aceptar, o sea por espiritismo, o sea por otros caminos, por evolución, creación, etcétera, pueden aceptar. Pero los nuestros hermanos, que están encerrados en esa urna, ¿verdad?, con todas esas verdades que ellos creen que ya tienen, que no hay más, y no quieren progresar, no aceptan, no, es que tú quién eres, tú eres el presidente, eres un pastor, eres, ¿no? Pues entonces, diabólico, no lo acepto. No abren su mente, es por ellos que hay que orar y hay que trabajar, porque aún hay tiempo de que hagan cambios. Que el Señor nos ayude para que vivamos estas verdades adecuadamente como debe ser, como el Señor las está mostrando, y que a la vez sepamos llegar a estos, nuestros hermanos, para que puedan cambiar. Sabéis, duele mucho cuando estás, no sé, en redes sociales y hablas al respecto de temas así y se te burlan, llegan hasta insultarte, hermanos en la fe, hasta insultarte. Algunos ya te han tachado ya de esos grupos, ya no puedes ni entrar. Ya estás. Dices, es triste que sean obcecados de esta forma, ¿verdad? Cuando el Señor está mostrando estas cosas tan claras, cuando el lenguaje hablaba de todo esto, de esa apostasía que iba a venir, y no se dan cuenta. No, es que el Señor al final visitará su iglesia y la hará pura inmaculada. Y toda la iglesia ahora militante será la iglesia triunfante. No, eso es un error. La iglesia triunfante saldrá de la militante y de los otros pueblos que están esparcidos. Por eso el llamado de Apocalipsis 18. Salid de ella. ¿De dónde? De Babilonia, que está esparcida en tantos lugares. Incluso dentro de la iglesia adventista. Salid de ella. No es Babilonia, pero se está convirtiendo en hermana de Babilonia. Y esto es lo triste. Y esto es lo que duele. Que después de haber estado tantos años allá, haberla querido tanto, haber intentado hacer tanto, y al final ves que eres rechazado por tus hermanos. Bueno, por eso estamos aquí, ¿no? Que tuvimos que salir, bueno, nos echaron, tuvimos que salir tristemente. Que el Señor nos ayude, a nosotros y a ellos. Unos para hacer la labor que toca y los otros para que puedan ver y puedan hacer cambios. En la próxima ocasión hablaremos sobre estas dos bestias que decíamos, la que sale del mar y la que sale de la tierra. Que el Señor nos ayude a entender. Yo no sé si lo hago mejor o peor. Intentamos presentar la palabra de Dios como es. Puede haber algún error, como esto que se han traspapelado aquí algunas diapositivas y tal, pero intentamos presentar la palabra de Dios como es, como realmente toca para hoy, que tenemos esta luz adicional que el Señor está dando. Que el Señor nos bendiga a todos. Vamos a ponernos en pie y orar. Señor y Padre, te agradecemos porque sin duda alguna tienes gran paciencia con nosotros. Tú sabes que a veces vamos bien, sabes que a veces cedemos. Tú sabes que a lo largo de la vida de un cristiano, pues a veces crees una cosa así, luego te crees que es así, que es de otra manera. Tú tienes que hacer cambiar a veces las mentes. Señor, te agradecemos porque sin duda alguna nos has escogido para dar este último mensaje al mundo. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes para que seamos aptos para ello, que no te defraudemos, que demos este mensaje a todos aquellos a los cuales les hace falta, que tú ya sabes quiénes son y tú los vas trayendo uno a uno. Pero te rogamos, Señor, de una forma especial por tu pueblo, ese pueblo que salió de aquel chasco,
ese pueblo que recuperó esas verdades que el papado había estropeado, había pisoteado, había cambiado. Ayudes a ese pueblo para que no se quede allá en ese chasco, sino que avance, que se dé cuenta de que hay unas verdades para este tiempo que hay que vivir y hay que predicar para que el mundo abra los ojos y te busque. Señor, ayúdanos pues para que en consecuencia nosotros con esos temas que presentamos podamos ser de ayuda, que toque corazones, Señor, estos temas y muchos de nuestros hermanos abracen esta verdad. Y te rogamos que tú nos ayudes a nosotros para que sigamos en la brecha, sigamos firmes y adelante, Señor, sabiendo que, aunque algunos dicen que no será así, pero es verdad, habrán dificultades, no vamos a quedar exentos, las vamos a vivir durante 3 años y medio, como las vivieron durante 1260 años tantos mártires que dieron su vida, pero que no renegaron de la fe. Que nos ayudes para que nosotros también, en esa crisis que vendrá cuando nunca fue, que podamos hoy ejercer, preparar nuestra fe para afrontarla, para que así podamos salir vencedores. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a este mundo para que pueda conocer esta verdad antes de que sea demasiado tarde y termine el tiempo de gracia. Y que nos ayudes, Señor, para que nos consagremos a ti, podamos vivir una vida pura, una vida santa, como esa Virgen pura que tú levantaste aquí en este capítulo 12 de Apocalipsis. Y de esta forma, Señor, ser un ejemplo, no solo de unidad y de amor entre nosotros, sino de un mensaje que es mensaje de amor, mensaje de esperanza. El estudio de las profecías, el saber lo que va a venir, eso es un mensaje de amor para las gentes que deben conocerlo. Ayúdanos, Señor, pues, a participar de ello. Perdona nuestras dificultades, perdona nuestros pecados que a veces cometemos, si a veces caemos, si a veces dudamos, ayúdanos, Señor, a mejorar y ayúdanos para que seamos íntegros. Si es tu voluntad que formemos parte de esos 144.000 y si no, pues que si tenemos que ir al descanso antes, Señor, que lo hagamos con la fe para que aquel día cuando tú vengas podamos estar en pie. Que tu paz quede con nosotros, Señor. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.